Shalom, buena semana, ¿cómo están todos ustedes? Comenzamos una nueva semana de estudio, de trabajo para traer la redención y estamos muy contentos por la gran respuesta de la gente para inscribirse en los seminarios y en las conferencias que vamos a brindar. También estamos muy orgullosos de todos porque puede llegar a pensar alguno que cuando la gente se anota a pagar los seminarios no le va a alcanzar el dinero para dárselo acá. Hay gente que dona todas las semanas, todos los meses, hay personas que contribuyen constantemente de forma regular, cada uno a su ritmo, y podría pensarse que a pesar de que se anotan en los seminarios y participan de las actividades, entonces con eso se compensaría la tzedakah. Pero Baruch Hashem, la gente comprendió que los seminarios tienen un costo y es para compensar el viaje y los pasajes y la estadía, y ahí van a recibir toda una serie de actividades y de cosas muy importantes. Y la tzedakah, por otro lado, es otro asunto. Pagar un seminario no está dentro de la tzedakah, de contribuir para el estudio. Es importante saber, y algunos sabios tienen discrepancia en la halajá, pero la mayoría está de acuerdo en que pagar por el estudio de los hijos que son menores, o pagar por el estudio propio de cada uno, eso no debería ser descontado de la tzedakah, porque es un pago más, como uno paga para comer, paga para tener su casa, también paga para tener estudios, para aprender cosas nuevas, y más todavía la Torá, que el estudio de la Torá no es algo que es solo para nosotros, sino que es para todo el mundo, es para traer la redención. Entonces es importante ver cómo nuestros alumnos toman conciencia y se comprometen y dan lo máximo de sí para participar de los seminarios, de las conferencias y también para seguir manteniendo todo nuestro estudio. Baruch Hashem, cada vez somos más, tanto los que venimos a estudiar como los que venimos a enseñar, y cada vez hay más grupos en todas partes del mundo y estamos empeñados en salir a todos lados para conocerlos, para fortalecerlos y ver cada uno en su lugar qué es lo que necesita
para establecer un centro de estudio comunitario, ya sea en una ciudad, en los países, en los barrios. Pero Hashem, muchos ya también tomaron conciencia de eso y ponen gente en su casa o buscan un lugar donde reunirse y estudiar tantas cosas que sirven para la elevación propia de la familia y de toda la humanidad. Esta semana en la tierra de Israel se lee la Parashat Matot, Masei. La semana pasada leímos Matot. Y fuera de la tierra de Israel se unen ambas Parshiot, o sea que a partir de la semana que viene vamos a leer la misma. Ya hemos hablado de cuál es el motivo de que se leen en distintas partes, y es porque Shavuot cayó viernes, y como en el exterior son 2 días, entonces ese Shabbat solamente se leyó la parte correspondiente al segundo día de Shavuot. En cambio en Israel se leyó la parashá de la semana siguiente y nos desplazamos. Esta semana se lee en la tierra de Israel una parashá Matot, y la semana que viene, y ustedes leen 2, entonces la semana que viene estamos juntos de nuevo estudiando la misma parashá. Entonces vamos a hablar de ambas parshiot, Matot y Masei. En total, estas 4 parshiot, Matot quiere decir de bastones, en el sentido de un palo, de un árbol, que sirve para sostener y como señal de mando. Entonces Matot también se refiere a cada una de las tribus. Hay 2 palabras que significan tribu en hebreo, y es Matot, y la otra es, ¿quién sabe cuál es la otra palabra? Una es Maté, Matot es en plural, que quiere decir palo, bastón o tribu. Y el plural es Matot. La otra palabra es Shevet. Shevet también quiere decir tribu, pero también está relacionado con el árbol, porque significa una rama. Entonces hay bastones que salen del árbol, palos y ramas. Hay una diferencia entre un palo maté y un shevet, una rama. Un palo es una madera seca, dura, que ya no crece. En cambio el shevet es una rama con hojas que tiene savia por dentro, tiene vida y eventualmente puede llegar a ser plantado y crecer un árbol nuevo. Y esas son los dos aspectos que tiene el pueblo de Israel. Por un lado está dividido en Matot, está dividido en tribus firmes, eternas, que no cambian por toda la eternidad, así como la Torá que siguen y las leyes que siguen esas tribus son firmes y no cambian, y al ser duras también sirven para apoyo. Representa la Torá escrita. La Torá escrita fue escrita por Moshe, dictada por Dios, y así como fue escrita, así queda por toda la eternidad. El Shevet, por otro lado, representa a esa tribu, a esa rama del pueblo de Israel que va evolucionando, va creciendo y va dando frutos. Y eso representa también la Torá oral. La Torá oral va evolucionando con las épocas. Hoy en la clase de Kashrut, Rivka hablaba de las leyes de cómo revisar las verduras, las frutas, los distintos insectos que hay que verificar, entre otras cosas.
Y todo eso va cambiando mucho con las épocas. El hecho de no comer insectos y de revisar que los alimentos sean kasher es algo fijo, es algo establecido por la Torá. Ahora, ¿cómo se hace y cuáles son los cuidados y aspectos que hay que revisar en cada generación va cambiando? Entonces, por eso hay veces que hay pequeños detalles en la halajá, en la ley, que cambia, que difiere levemente entre distintas comunidades, distintas ramas del judaísmo, depende de dónde se encuentren, en qué parte del mundo, porque en determinados países posiblemente no hay mucho calor, hay más proliferación de insectos, hay insectos diferentes, hay distintas formas de cuidar que uno no transgreda. En los lugares fríos hay distintos cuidados también que hay que realizar. También depende de la conducta del pueblo, de la nación en que se encuentra, de la forma de comercializar los productos. Acá en Israel, como decía Rivka, podemos conseguir harina recién molida que está completamente libre de insectos y la guardan directamente en el freezer y manteniendo la cadena de frío llega hasta nosotros, entonces no necesita ser tamizada, no necesita ser revisada porque ya fue revisada en el origen y fue conservado su kashrut. Pero de todas maneras, a pesar de que tiene un sello que verifica tanto el aspecto de cómo fue recolectado, si fue también realizado de acuerdo con las normas de las leyes de las cosechas, y si no se trabajó en Shabbat, si se entregaron los distintos trumot y masrot que corresponden a cada producto agrícola. De todas maneras, como nunca uno puede estar 100% seguro de que la cadena de frío se mantuvo, o simplemente porque es la naturaleza, entonces tenemos que abrirlo y darle una mirada. A lo mejor no hay que tamizarlo, pero darle una mirada y ver que no encontremos ningún bichito. Pero de todas maneras, hay que tener cuidado y ver en cada lugar, consultarle al rabino cuáles son los cuidados necesarios y las formas que uno tiene que cumplir el kashrut. Entonces, vemos cómo también en la perashá de la semana, en el idioma hebreo, tenemos una enseñanza de la forma en que tenemos que comportarnos hoy en día. Está la Torah escrita y está la Torah oral. La Torah escrita es Torah Moshe Sinai, eso no cambia, pero cada generación se van revelando aspectos internos, hasta la generación del Mashiach, en que está dicho, Torah Hadashah Mititetse, una nueva Torah saldrá de mí. ¿Y eso qué significa? Significa lo que estamos viendo hoy en día. No es que va a cambiar la Torah escrita, sino que esa Torah escrita tiene tantas dimensiones, tantos secretos ocultos y tantas formas de interpretarse en forma correcta, por supuesto, que se va revelando cosas nuevas hasta que el Mashiach va a venir y va a traer revelaciones que nunca fueron vistas, y de esa manera vamos a ver la Torah como si fuera algo nuevo. Y también los sabios nos dicen que hay que ver a la Torah y en general todo nuestro cumplimiento todos los días como algo nuevo, como un descubrimiento, una revelación nueva que Hashem nos da. Y eso es también lo que está escrito, que cada día tenemos que recibir la Torah de nuevo, como si fuera algo nuevo, y descubrirla y apreciarla y observarla con ojos nuevos cada día,
con la idea de que se perpetúe por siempre en todas las generaciones. Les decía que esta semana en Fuera de la Tierra de Israel se leen 2 parshiot, Matot y Masei. Hay 4 temas en general que tratan estas 2 parshiot juntas. La primera tiene 3 de esos temas. Matot comienza con las leyes de las promesas y comienza explicándole justamente a los bastones, a los líderes de cada una de las tribus. Por eso la operación se llama Matot, porque Moshe le explica a las tribus de Israel, comenzando por los líderes, cómo es la ley de las promesas. Estos temas ya hablamos en otras oportunidades, vamos a tocarlo también un poquito hoy. El segundo tema que trata la operación Matot es la lucha contra Midian. ¿Ustedes se acuerdan que el pueblo de Midian, como vimos en la Perashat Balak, en la Perashat Pinhas, era un pueblo que estaba en el camino del pueblo de Israel y quisieron destruirlo? Y lo destruyeron, lo quisieron destruir primero a través de maldecirlo con el profeta de los moabitas, Bilam, y como no pudieron, entonces mandaron mujeres para hacerlos pervertir, para mancillar el pacto, y entonces hacerlos hacer idolatría, y de esa manera pensaban que Akadosh Baruj Hu los iba a abandonar. Y en verdad había comenzado una plaga donde murieron miles de personas, 24.000 exactamente, que fue interrumpida por un acto de heroísmo de Pinhas, del cual hablamos en la perashá pasada. Pero es tan importante el tema de evitar la idolatría, de evitar la prostitución, de evitar en general ser groseros y ser burdos en nuestras costumbres naturales, que vuelve esta perashá a hablarnos de esa tribu, de ese pueblo de Midian, que representa la destrucción moral que hay hoy en nuestros días, y de la cual la gente muchas veces se enorgullece y lo llama equivocadamente como libertad. Y entonces Moshe se enoja mucho con los capitanes y los generales que volvían de la guerra, porque trajeron a las mujeres vivas, y dijo, ¿cómo las traen vivas si es justamente con ellas son las que quisieron destruirnos? No nos podemos dejar. Entonces dejaron solamente a los bebés pequeños y a las niñas y mujeres que todavía no conocieron varón, para darles una oportunidad, una educación nueva, una vida nueva. Pero a todos aquellos que trataban de destruir al pueblo de Israel, a ellos no se les puede dejar que penetren dentro del pueblo de Israel. Entonces traen el botín de la guerra, muestra cómo fue distribuido entre la gente, los guerreros, los levitas, el sumo sacerdote. Esa es la segunda parte. ¿Me están escuchando, no es cierto? Espero que sí. Ok. La tercera parte habla de un asunto muy especial, que es acerca de las tribus de Rubén y Gad. Y luego también la media tribu de Menashe. Ya habían distribuido la tierra de Israel entre las 12 tribus. Entonces viene la tribu de Rubén y la tribu de Gad y le dicen a Moshe que ellos quisieran quedarse del lado oriental del Jardín. O sea, no tomar parte de la tierra, sino establecerse en lo que sería
fuera de la tierra de Israel, una parte no había sido establecida. Entonces, Moshe se enojó mucho porque ya habíamos tenido la experiencia de los espías que habían hablado mal de la tierra de Israel y no querían entrar. Entonces, les dice, ¿qué significa esto? Entonces yo les aclaro inmediatamente, no te preocupes. Nosotros vimos que esta tierra es una tierra muy buena para cultivar, para criar nuestro ganado. Entonces, queremos establecernos aquí, pero de todas maneras nosotros vamos a entrar con ustedes primeros y vamos a luchar para conquistar la tierra. Y luego, una vez que todas las tribus estén establecidas en la tierra, entonces vamos a volver y vamos a tomar esta parte que está al lado del Golán. Justamente estos días, el jueves, habíamos paseado por Tiberia y por el Golán. Aquellos que están con nosotros en WhatsApp y en Facebook vieron algunas fotos. Y vimos las alturas del Golán. Por supuesto no pasamos del otro lado, pero sí pasamos del otro lado del Jardín. Pero no pasamos ni a Siria ni a Jordania. Pero vimos cómo en verdad hay una planicie muy grande, elevada posiblemente unos 600, 700 metros y algunas montañas más altas. Y es verdaderamente una tierra muy apta para criar el ganado. Entonces ellos no solamente entraron junto con las tribus para conquistar la tierra, sino que además entraron primeros. Rubén, Gad y Menashe fueron los más valientes, entraron primeros para conquistar la tierra, para luchar y sacar a los pueblos que había allí. Esta es la tercera parte de la perashá primera. Y luego se lee inmediatamente, ustedes van a ver el Shabbat que viene, se lee inmediatamente de Matot, se lee Masé. Masé quiere decir las travesías. Masé. Y entonces cuenta cómo el pueblo de Israel, desde que salió de Egipto, realizó 42 viajes. Se asentó en el campamento y se levantó para seguir su travesía 42 veces. 42 trayectos que se dividió desde la salida de Egipto hasta la entrada a la tierra de Israel a través del desierto, a través de las planicies del Moab, al otro lado del río, frente a la tierra de Canaán, como les decía recién. Y entonces enumera también los límites de la tierra de Israel y las ciudades de refugio que son designadas cuando una persona mata en forma involuntaria, entonces no es juzgada, inocente, entonces no merece el castigo, pero sí el pariente de aquel muerto tiene el derecho a vengarlo. Pero se le da la posibilidad a esta persona de exiliarse en una de las ciudades de refugio, de tal manera que cuando entra allí ya no puede ser tocado. Entonces aquellas personas se establecían dentro de esas ciudades con su familia y no podían salir porque si era encontrado por el vengador de la sangre del muerto, podía ser matado de nuevo. Habla acerca de las hijas de Tzlafhat, aquel que murió por haber transgredido el Shabbat, y ellas se casan dentro de su propia tribu y aportan la parte de la tierra, de manera que las propiedades que correspondían a su padre no pasen en herencia a otra tribu. Entonces ellas, como la herencia de la tierra es a través del hombre, en esa familia no había hombres, entonces Moshe consultó a Kadosh Baruj Hu, como ya estudiamos eso, y
Akadosh le dijo que la porción de esa familia iba a ser heredada a través de las hijas, las 5 hijas de Tzlafhat. Y al casarse con los hombres de su propia tribu, entonces esas tierras quedaron permanentes dentro de los límites de la tribu de Menashe. Seguimos dando la bienvenida a todos los que van llegando. Acabamos de hacer un recuento de la perashá de la semana y ahora vamos a meditar un poco acerca de los asuntos que implica. Nos interesó tomar por un lado el tema de las promesas, que habla al principio de la perashá, y por otro lado el tema de los viajes, que habla la segunda perashá. El Rebbe Lubavitch discute, enseña en la sección de la Perashá Matot las promesas y cómo las promesas tienen que ser nulificadas. Tradicionalmente, una promesa tiene que ser un juramento de no participar, de no tener beneficio de algún objeto físico o de alguna actividad, privarse de algo que en realidad está permitido. Por ejemplo, cuando una persona se abstiene de beber vino por una cantidad de tiempo determinado, no cortarse el pelo o no comer determinada cosa o no participar de determinada actividad que le siente que eso le produce un alejamiento de Dios.
porque justamente esto que está haciendo es porque quiere evitar aquello que le hace mal en su servicio a Dios. Entonces, en sí, el juramento, el voto que está realizando, es una forma de acercarse a Dios, es algo positivo. Pero surge la pregunta entre los sabios que cuando la persona sube al cielo, se le pregunta si disfrutó de todas las cosas que Dios le dio, y en verdad todas las cosas que Dios nos da son para que las disfrutemos. Pero hay veces que el exceso, el uso, el abuso de las cosas de la naturaleza, de aquellas cosas permitidas, no estamos hablando de lo prohibido, sino el abuso de lo permitido hace que también surjan efectos negativos. Entonces, se preguntan los sabios, ¿no es suficiente lo que Dios nos ha prohibido hacer con toda su sabiduría? ¿Por qué tenemos que añadir más? Entonces el Rebbe nos hace profundizar un poco en este asunto. Dice que el propósito de la Torá es santificar nuestras vidas, hacer que nuestras vidas sean sagradas. Cuando una persona se beneficia de algo en el mundo, como por ejemplo comer, y cuando eso que hace lo hace en aras del cielo, ese objeto deja de ser un objeto mundano y se transforma en sagrado. Cuando nosotros bendecimos el alimento, incluso cuando se lo revisa, como hablábamos antes, Rivka enseñó cómo se revisan los alimentos y está hablando del tema de kashrut. Cuando uno se cuida de que los alimentos que uno come son kasher, el hecho de separar lo malo de lo bueno, cuando una mujer toma una taza de arroz y separa cada grano que podría llegar a tener un insecto y que podría causar que uno transgreda una ley de Dios, está transformando ese objeto mundano, el arroz, ese alimento, en algo sagrado. Y este justamente es el propósito de la creación. Esto es lo que se llama hacer una morada para Dios en los mundos inferiores. Entonces, dice el Rebbe, desde esta perspectiva, ¿cómo podemos negarnos a nosotros mismos todo lo que Dios nos dio permiso en la Torá? Si se nos permite usar algo con el fin de elevarlo a la santidad, ¿por qué a través de un voto tenemos que dejar de lado ese objetivo? ¿Acaso en eso que estamos dejando de lado no hay chispas sagradas que están evitando ser elevadas por habernos privado de disfrutar de eso? Y el Rebbe dice que en la misma pregunta está la respuesta. Dice que cuando una persona está en el nivel espiritual apropiado, hacer promesas no es para él. Su trabajo consiste en elevar todo el mundo físico. Entonces, él tiene la capacidad de hacerlo y no es apropiado para él que huya del propósito que Dios le encomendó. Por esta razón, encontramos en la tradición judía grandes justos que poseían muchos grandes lujos materiales, porque ellos sabían exactamente cómo elevar a la santidad y rescatar todo ese lujo, el oro, el dinero, los muebles, los alimentos finos, sabían cómo elevarlos a Kadosh Baruj Hu. ¿Cómo es esto? Cuando uno va a la casa del Rebbe y ve cómo Dios le dio en abundancia, cuando uno ve a un judío, ve a una persona buena que hace cosas buenas, cómo él tiene éxito en la vida,
Eso es una forma que tiene Dios para que todo el mundo lo imite. Entonces, aquellos que se dejan llevar por el lujo, si ven a una persona justa que tiene mucho dinero y tiene cosas muy buenas, entonces ellos, al principio por su instinto animal, van a querer hacer lo mismo que hace él para tener también la misma riqueza. Así como lo vemos a diario que mucha gente se asocia con los malvados para tener la riqueza que ellos tienen, tenemos la capacidad de decidir con quién asociarnos para conseguir las cosas buenas. Entonces, si Dios pone en el mundo gente que tiene cosas buenas y tiene mucha riqueza, también tenemos en quién aprender, en quién apoyarnos para también conseguir aquello que aparentemente es un lujo, pero utilizarlo en aras del cielo. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona no es justa, no es perfecta? Cuando la persona es seducida por las cosas de este mundo y se desvía del camino recto, entonces no es seguro que todo lo que él haga, que cada uno de sus actos sean en aras del cielo. Y si él es sincero consigo mismo, entonces se va a dar cuenta que no siempre es capaz de elevar aquello físico a su fuente espiritual allí en lo alto, a través de utilizarlo. Y peor todavía, existe el riesgo de que al hacer esas acciones, él mismo caiga. Y entonces, al caer, él hace caer también aquello que él utilizó. No solamente no lo eleva, sino que lo hace caer más profundamente. Entonces, en este caso, no solamente es permitido, sino que se recomienda el uso de juramentos como una arma para proteger su nivel espiritual. Entonces, por ejemplo, si uno sabe que un programa de televisión o determinada tecnología o ir a determinados lugares donde va todo el mundo, eso lo va a conducir a ir a hacer cosas negativas, entonces tiene que evitar hacerlo. Entonces, vemos que cuál es el aspecto que hay que tener en cuenta para realizar estas prohibiciones, estos juramentos y votos que la persona realiza. Hay que entender, por ejemplo, que el voto del nazareno, que no se toma vino y no se corta el pelo, y se abstiene un tiempo limitado de las relaciones sexuales, era para la época en que estaba el templo sagrado. Y eran muy pocas personas que podían hacer eso, incluso hay personajes conocidos como el profeta Shmuel, que era el hijo de Haná. Estaba Samson, Shinchón, que también era un juez, y era un tzadik, que era nazareno, que no podía tomar uvas ni cortarse el pelo. Todos conocen la historia, por lo menos en general. Pero había muchas personas que tomaban estos votos, y esos votos tenían un tiempo determinado, salvo, como les dijo, determinadas personas como el profeta Shmuel o Samson, que eran líderes del pueblo de Israel, entonces tenían esos votos por siempre. Podían casarse, podían tener hijos, pero no podían tomar vino ni podían cortarse el pelo. Pero en general los votos, tanto del nazareno como cualquier otro voto, puede tener un plazo determinado.
Y cuando se termina ese plazo hay que ir al templo sagrado y dar una ofrenda para terminar el voto. En nuestros días, que no hay Beit no tenemos, por ejemplo, el voto del Nazareno, el Nazarut, el Nezirut, porque no se puede terminar. La persona, si llega a hacer ese voto, tiene que seguir toda su vida hasta que venga el Mashiach, que se construya de nuevo el templo. Pero sí se pueden hacer votos y promesas frente a un rabino, frente a una persona importante, y en el momento en que quiere terminarse, también vuelve a esa persona o se presenta en un tribunal de 3 miembros o de 10 miembros y pide que esa promesa que realizó sea anulada. La Torah cuenta que en caso de la mujer, si la mujer todavía no se casó y entonces esa promesa puede ser anulada por el padre antes de que termine el día, si es una promesa. Si está casada o está comprometida, puede ser anulada por su marido. Pero en definitiva, las promesas pueden ser anuladas en el momento en que esa persona, si lo hizo por propia voluntad, se da cuenta que ya se rectificó y ya puede sobreponerse al mal uso de aquella bendición que Dios le dio. Nosotros acostumbramos a no tener televisión en la casa, porque en realidad la televisión no tiene nada que pueda ser transmisible, salvo algún noticiero, alguna cosa, pero no es algo imprescindible, y en general tiene todo lo que trae son pérdida de tiempo, sino ejemplos también perversos de cómo la juventud hoy se le hace creer que la libertad es mostrar sin ningún pudor no solamente el cuerpo, sino también todas sus perversiones. Hoy se piensa que ser sincero es ser perverso y desviado y enorgullecerse de eso. Entonces, hay una serie de cosas que cuando uno se compromete a seguir el camino de la Torah, las deja y no las toma más. Hay otras que las deja momentáneamente hasta que aprende a usarlas. Hay otras cosas que no hace falta que las deje. Y todo eso es bueno consultarlo con el rabino, con su asesor, con aquel que le está conduciendo. Esto que estamos hablando de las prohibiciones y las cercas que ponen, también se aplica a las cercas que ponen los rabinos para que las leyes de la Torah no sean transgredidas. Estas cercas o leyes que se llaman tanto las mitzvot de Rabanán, los preceptos de los rabinos que fueron establecidos en la época de la Mishnah, como todas las demás leyes y alajot que agregaron los rabinos para que no se transgredan las leyes firmes de la Torah, tienen que ver con lo que hablábamos al principio de lo que es el maté, que es un palo que es firme y no se mueve, y lo que son las leyes estrictas, que no pueden ser transgredidas, y son las otras leyes de los rabinos que son agregadas y que en algunos aspectos y hasta cierto punto pueden llegar a ser cambiadas porque no son preceptos en sí mismos que trae la Torah, sino que son formas de evitar caer en la transgresión de las prohibiciones o los preceptos de la Torah. Entonces no es que esas leyes de los rabinos antes servían y hoy no sirven más, o lo que antes no servía hoy sirve, sino que van cambiando para que el espíritu de la ley se cumpla.
Entonces, cuando estaba el templo y se difundía la luz de la Torá y su poder espiritual, no hacía falta poner esas vallas, esas cercas a la Torá. Por eso hay muchas leyes de kashrut y muchas normas que hoy se utilizan que hace 2000 años no estaban, no eran necesarias. Los judíos tenían una conciencia muy elevada y entonces ellos mismos eran capaces de superar todos los obstáculos que existían entre ellos y el Todopoderoso para dar santidad al mundo físico. Pero con la destrucción del templo, la oscuridad del exilio ensombreció al mundo. Entonces, los judíos perdieron ese impulso adicional para proteger su elevada condición espiritual. Entonces tuvieron que venir los rabinos en cada una de las épocas e intervenir en sus comunidades con sensibilidad, con bondad, con misericordia y a su vez con la estrictez de saber que eso es para cumplir con la ley de Dios, que es tanto bueno para la persona como para todo el cumplimiento y el futuro de la humanidad. Entonces, en las distintas épocas los rabinos pusieron prohibiciones y vallas adicionales. Entonces, de todo esto, dice el Rebbe, vemos que el uso de juramentos sugiere que la persona está en un nivel espiritual inferior. Cuanto más juramentos necesita, cuanto más se tiene que privar de interactuar con el mundo que lo rodea, significa que su mundo espiritual es inferior. Porque si no fuera así, no necesitaría una protección adicional. Por eso cuando los shluchim del Rebbe van a todo el mundo, se internan quizás en los lugares más difíciles, en los lugares más oscuros, a veces más perversos, porque están protegidos, porque están conectados con el Moshe de la generación. Están unidos con el Beit HaMikdash pequeño, como es conocido el 770, el lugar donde está el Rebbe. La casa del Rebbe es conocido como un pequeño Beit HaMikdash. Entonces cuando uno está conectado con la luz que sale de la casa de Moshe, la casa de Moshe es el Beit HaMikdash, es el templo sagrado, es el tabernáculo. Entonces uno tiene la capacidad de estar en situaciones y de elevar aspectos de la realidad que otras personas o él mismo en otra situación no podría hacer. Entonces, esa protección adicional de evitar conectarse con ciertos aspectos de la realidad es compensada por la fuerza espiritual y la fuerza de voluntad que imbuye el Rebbe, el líder o el Rebbe, el maestro que tiene cada uno, pero nosotros tenemos el Rebbe, que nos imbuye con esa fuerza para, no decimos que somos perfectos, caemos a veces, pero que seguimos adelante y sabemos que es lo que está bien y siempre luchamos para salir adelante. Y por supuesto, muchas de las cosas que cae la gente común, nosotros, Baruch Hashem, tenemos esa protección. Entonces esta es la razón por la que solo aquel que está en un nivel más alto que la persona que tomó el juramento, como por ejemplo, como decíamos antes, el padre de una mujer, o el rabino, un rabino calificado, tiene el poder de anular ese juramento. E incluso son capaces de ayudar a esta persona que está en un nivel más bajo para que ya no sea necesario ese juramento. Entonces, esto ayudará a que esa persona pueda vivir en este mundo sin muletas, sin apoyarse en esos votos y pueda elevar la santidad a la santidad, elevar a Dios, devolver al Creador del mundo aquello que es suyo.
vamos a dedicarnos 10-15 minutos más a hablar sobre el otro tema de los viajes, pero vamos a poner una melodía para meditar en lo que acabamos de estudiar. Dios creó el mundo con un nombre de 42 letras. 42 es la gematria de la letra Bet y la letra Mem. El nombre Bam, una de las formas de escritura del nombre de Dios, y la primera que utilizó para crear el mundo físico. 42 fueron los viajes que hizo el pueblo de Israel desde la salida de Egipto hasta la entrada a la tierra prometida. Por eso tantas veces vemos el paralelo que hay entre la creación del hombre, entre la creación del mundo y entre la creación de Adán, con la creación del pueblo de Israel y la tierra prometida. El pueblo de Israel vino a reparar de forma definitiva el pecado original de Adán Arishon, pero no solamente rectificar lo que había estado mal, sino que Dios no trajo a Adán para rectificar algo, sino que la rectificación vino después que pecó. ¿Para qué trajo Dios a Adán a este mundo? Lo trajo para que disfrute, para que cuide y trabaje el Gan Eden, para que disfrute y reciba todas las cosas tan sublimes que hay en el paraíso, en el Gan Eden que había hecho acá en este mundo. Cuando Adán fue echado del Gan Eden, no solamente él se perjudicó, sino que todas las generaciones, y además toda la naturaleza, la creación, todos los mundos superiores. Pero era algo transitorio, porque los 7 días de la creación, donde 6 días Dios trabajó y construyó todo lo que quería hacer, y el 7º descansó, era el plan general: 6 días vas a trabajar y vas a hacer todas tus tareas, y el 7º lo vas a dedicar a Dios. O sea que Él hizo todo para que toda la naturaleza se dedique a Él, para hacer una morada, que Él viva feliz y tenga placer de su creación. Entonces, la rectificación del mundo es, por un lado, reparar aquello que se hizo mal, pero por otro lado, volver al mundo a ese estado en que Dios quiere que se encuentre. Y eso significa hacer las cosas en aras de Dios. No buscamos traer al Mashiach solamente porque así está escrito, o porque está de moda, o porque si no tenemos un castigo.
No, lo hacemos porque queremos que Dios esté contento y como nosotros somos parte de Dios, si Dios está contento, es como una persona que su dedo pequeñito del pie pertenece a un cuerpo sano y feliz. Todo el cuerpo es feliz. Todo el cuerpo se siente bien. Entonces el pueblo de Israel, durante estas 42 travesías, salió de un estado de exilio, de pecado, para entrar a la tierra de Israel en estado de Shabbat. Shabbat, el judío recibe un alma extra, como cantamos el viernes a la noche. Recibimos a los ángeles que acompañan al nuevo nivel del alma, al alma extra, Neshama Yeterá. Y les pedimos a los ángeles que nos acompañaron durante la semana. Y el viernes a la noche, el sábado a la noche, recibimos de nuevo a los ángeles que nos van a acompañar durante los 6 días de trabajo y les pedimos al ángel que se lleva a esa alma extra y hacemos una serie de actividades y cosas para que ese cuerpo debilitado se reviva de nuevo por haber perdido ese nivel del alma. Entre paréntesis, queremos hacer esto con ustedes, no sé si todos pudieron verlo en forma directa, en Beit Knesset o en la casa de algún judío que cumpla verdaderamente. Tanto en México como en Argentina estamos planeando actividades para disfrutar con ustedes la noche del viernes, parte del Shabbat y también la despedida del Shabbat Melavé Malká. Y para que sientan, como sentimos nosotros, la diferencia que hay entre los días de la semana y el Shabbat, cuando uno dedica los días de la semana a preparar el Shabbat, y lo diferente que es cuando uno se dedica en el Shabbat a descansar para poder trabajar durante la semana. Son dos estados psicológicos muy diferentes. Esforzarse y trabajar para elevarse a Dios en Shabbat y disfrutar de ese placer es distinto que descansar y no hacer nada o irse a vaciar la mente para poder trabajar mejor durante la semana. La primera actitud encierra la segunda, implica también la segunda, porque todo el Shabbat nos da fuerza para la semana siguiente. Pero si lo hacemos al revés, nos quedamos vacíos de la primera parte. Vaciamos el contenido del trabajo semanal que es en aras de hacer un mundo mejor y que lleguemos al Shabbat para disfrutarlo. Entonces, estas travesías implican un poco el tema de crear un hombre nuevo, una tierra nueva, para traer al Mashiach. Y desde esa época, en el año 2448, cuando el pueblo salió de Egipto, y 2488, cuando entró a la tierra de Israel, desde aquella época, estos 6.000 años son los 6.000 años de trabajo, y por eso el pueblo de Israel toda su vida recordó la tierra de Israel y recordó el Shabbat y recordó que el objetivo es traer al Mashiach y traer la redención, llegar al 7º milenio. En todos estos viajes, cuenta la Torá, las situaciones, las circunstancias que los judíos debemos atravesar hasta la llegada del Mashiach. En este sentido, dice el Rebbe, se señala en la biografía cabalística y asimismo lo expresa el Baal Shem Tov en una de sus máximas, que aquel que tiene conocimiento del significado de los viajes sabe en qué viaje él se encuentra y tiene conciencia de lo que todavía le resta atravesar, es decir, cuántos y qué viajes le faltan hasta la llegada del Mashiach. Dice el Rebbe
que en general los viajes constituyen un proceso de elevación espiritual. Por eso está dicho, estos son los viajes de los hijos de Israel que salían de la tierra de Egipto, como comienza la Perashat Masei. El versículo dice viajes en plural. Si bien desde Egipto hasta la tierra de Israel hubo un solo viaje, de todos modos, la Torá se refiere a los viajes en plural, debido a que todos los viajes constituyeron en cada momento y situación particular una salida de Egipto hacia un estado de amplitud relativa a ese momento. Por eso dice el rey David que tenemos que estar, como estudiamos en la clase de reencarnación, todos los días tenemos que estar conscientes de que estamos frente a Dios y todos los días tenemos que hacer teshuvah. Todos los días es salir de un estado de exilio relativo con respecto al día siguiente para llegar a una elevación redentora al final de todo el día de trabajo. Salir de un estado de exilio de Egipto relativo hacia un momento de redención. Y existen numerosos viajes, niveles espirituales. El estado en que la persona se encuentra en relación a una categoría inferior se considera una tierra buena y amplia. Eretz Tová Berjavá. Amplia es lo contrario de Egipto, de Mitzrayim, que quiere decir estrechez. Y esa es la diferencia entre la tierra de Israel y Egipto. Cuando uno sale y se eleva, sale de una tierra de estrecheces y llega a la tierra de Israel, a una tierra de amplitud donde emana leche y miel. Entonces, el significado de los viajes, un segundito que voy a agregar 5 minutos, así no se me acaba, en 5 minutos terminamos. El significado de los viajes consiste en que la persona está imbuida de una evolución permanente, avanzando, o sea que eso lo hace saltar a un nivel, de un nivel a otro, incomparable con respecto al nivel anterior. Desde Mitzrayim a la tierra buena y amplia. Aunque sea de acuerdo al estado en que cada uno se encuentre. Porque cada uno en el nivel en que se encuentra tiene que hacer un esfuerzo diferente. Por eso nunca hay que juzgar a una persona cuando cae o cuando triunfa, porque posiblemente un pequeño éxito a una persona le resulta infinitamente más duro y más costoso que un gran éxito a una persona que está en un nivel elevado. Y esto es así en el mundo físico y por supuesto también es en el mundo espiritual. Superarse en cada nivel tiene el mismo esfuerzo o más, sin importar si uno está más adelante o más atrás. Todo depende del estado particular de cada persona. Y si esa persona hizo un verdadero esfuerzo por superarse y salir plenamente de su condición, cuando la persona tiene una certeza hacia dónde va y por qué lo está haciendo, y que lo que está haciendo está bien, entonces su elevación no es una elevación gradual, sino que trasciende los propios límites y llega a niveles que nunca se hubiera imaginado y que él no conocía. Los ángeles celestiales son llamados fijos, están estáticos, omdim.
¿Por qué? Porque su crecimiento es gradual. Los ángeles relativamente crecen de acuerdo a como Dios los hace la tarea que les tiene que dar. Y van paso a paso. Pero cuando las almas descienden al plano físico, al mundo de la creación, para observar la Torah y las mitzvot, esa alma se inviste dentro de un cuerpo físico y se transforma en caminantes. Mealjim. Alijá, la alejet, y decir caminar. Entonces las almas avanzan de manera no gradual, no cuántico, de modo que por medio de un solo viaje puede librarse inmediatamente de Egipto, de las limitaciones, de las estrecheces que son propios de la realidad material, para dirigirse a una tierra buena y amplia. Y esto significa que sale de un límite, de un estado de limitación, del Gvul, hacia el estado de Bli Gvul, del Ein Sof, de lo infinito. De todos modos, dice el Rebbe, el judío no debe conformarse con hacer un solo viaje, sino que él tiene que estar avanzando continuamente, a sabiendas que el nuevo estado en el que se encuentra no es más que Mitzrayim, el nuevo estado ese sin límites con respecto al estado anterior, con respecto al nuevo estado al que tiene que tender, se llama también Mitzrayim, se llama un estado limitado, y tiene que tratar de volver a salir de ese lugar para ir a la tierra de Israel, para llegar a una categoría superior. Y así la persona debe avanzar invariablemente hasta llegar al Yardén, hasta el río Yardén que está en el límite, que es el límite para entrar a la tierra, como está el pueblo de Israel en esta peralla. Para llegar a las épocas del Mashiach, y que el Mashiach y la redención llegue inmediatamente pronto en nuestros días. Esto que acabamos de leer es parte de una sijá, una alocución del Rebbe de Lubavitch para Perashat Maton Masei en el año 5716, o sea, hace 60 años, 6 años después que él asumió el mandato, y la tenemos en castellano, no tuve que traducirla, está resumida y traducida al castellano por el rabino Natan Grumblat, el director de Kedot Lubavitch. Generalmente yo tomo trabajos de todos lados, y especialmente en hebreo, de la parte original, pero esta enseñanza está tan linda y el trabajo del Rav Grumblat es tan bueno que me atreví a tomarlo, y por supuesto les digo de dónde lo saqué. Le cuento a mi esposa que está aquí al lado, que está Paulina en la clase, y como yo dije que íbamos a ir a Argentina y que estábamos planeando hacer muchas actividades, ella se ofreció su casa para que nosotros estemos allí. Así que Gracias, Paulina. Que seas bendecida con salud, con larga vida, con mucha felicidad de tu familia, y que pronto nos podamos ver allá y disfrutar juntos de las fiestas. Mi esposa se va a poner en contacto contigo. Entonces les decía que estamos organizando las conferencias y los seminarios en Argentina. Invitamos a todos los amigos que están alrededor. Ya tenemos muy organizado México. Ya tenemos cubierto casi todas las habitaciones en Cancún. No sé si nos van a dar más, porque todavía hay gente que se sigue anotando. A todos los mexicanos o Centroamérica, a todos los que quieren participar de Cancún, les digo que se apuren porque ya no vamos a poder reservar más lugares, y
los otros lugares donde hay son muy caros. En México tenemos 2 conferencias, ahí sí no hay límite, pueden ir toda la gente que quiera, también está ya reservándose los lugares. Y en Argentina todavía no planeamos, pero vamos a estar desde el fin de septiembre hasta el 20 de octubre, va a estar Sukkot. Queremos hacer un seminario de Sukkot en alguna playa de la costa, en una ciudad de la costa donde se hace generalmente. También nos invitaron en Córdoba, nos invitaron en Buenos Aires. Estamos planeando distintas conferencias. Aquellos que quieran participar, por favor nos escriben a admin.galeinai.org, como ustedes saben. Y aquí se los pongo, admin.galeinai.org. Hay mucha gente que está ayudando, está colaborando para organizar todo esto en todos los aspectos que se necesitan. Así que los invito a ustedes también a participar, porque es parte de la rectificación del mundo, es parte de su elevación espiritual, de salir de la estrechez y llegar a la tierra de Israel. Y como dice el Rebbe, como nos enseñó el Baal Shem Tov, tenemos que hacer de la tierra de todo el mundo la tierra de Israel.